Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. Que lo disfruten. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en este espacio de Revista de la Universidad de México. Hoy con una invitada de lujo está con nosotros la periodista, editora, escritora Josefina Estrada, quien publicó recientemente una antología del gran escritor y periodista también Ricardo Garibay. Josefina, bienvenida. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Qué gusto, Josefina, que estés con nosotros y para hablar de veras de un escritor excepcional. Déjame nomás, ahora sí que vender mi revista, porque viene una nota de Enrique Serna sobre el libro de Josefina Estrada. Exacto. Pero además viene una nota de Josefina Estrada sobre otro común amigo que es Gustavo Sáenz y yo, y que es también una nota espléndida. Tú has colaborado varias veces en la revista. Sí, siempre me hace feliz colaborar en la revista, porque es, bueno, a mí me dura un mes la alegría mientras que está todo la vida del número, pero en realidad todas las veces que he participado, que me han colaborado, pues no las olvido. Siempre es un honor que me reciban un artículo mío. No, lo agradezco muchísimo. No, bueno, Josefina, quiero decir que nos conocimos en la Semana de Bellas Artes, precisamente con Gustavo Sáenz. Creo que allí, bueno, cuando estaba en literatura de Limba. De Bellas Artes. Por ahí nos conocimos, ¿no? Más o menos, Josefina. Yo creo por ahí. No, nos conocimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fui su alumna. Ah, mira. Donde nos hizo leer a Truman Capote. A Sangre Fría. A Sangre Fría, y ese ha sido uno de los libros fundamentales en mi vida. Y desde ese momento me dije, yo quiero escribir algún día alguna historia sobre un delincuente, quiero escribir libros reales que parezcan novelas. Y es lo que has hecho. Y eso es lo que he hecho, sí. Porque pues me maravilló ese libro y las lecturas y el énfasis que hacías de que teníamos que leer a Hemingway. Entonces, era un gran promotor de la lectura, ¿no? Y de escritores extranjeros. No, y de los escritores que se basaban en el periodismo. Sí, claro. Sí, o sea, no utilizaban el periodismo, se basaban en el periodismo. Bueno, pues nomás ve que alumna, ya ni me acordaba, imagínate. No, no digas imposible hace cuánto, acordarse de ya tanto. Ni digas hace cuánto, porque... Más de 30 años. Nomás, ya con eso. Y bueno, yo te he leído muchísimo. Recuerdo un libro que me acuerdo que te publicó Mortiz, Desde que Dios amanece. Una novela. Una novela. Mi primera y única novela. Sí, esa me gustó mucho. Y bueno, es sobre la vida de una mujer casada que tiene un amante y la historia dura 24 horas. Está muy padre. ¿No? ¿Qué título tiene? Dinos el título desde que para Dios que amanece. Lo escuche el público. Desde que Dios amanece. Desde que Dios amanece, porque sí. Antes de abrir los ojos ya está pensando en su amante y bueno, pues todo su relato. Y traté de que se escribiera con humor. Ajá. Porque muchos de los personajes de la literatura que tienen un amante terminan muy mal, suicidándose, por ejemplo, ¿no? Como Ana Karenina. Porque son novelas escritas por hombres. Sí. Y entonces yo dije, ni la quiero con sentimientos de culpa, obsesiva porque está enamorada, pero no matándose ni haciendo tonterías. Mira, al final por ahí empecé a escribir como un manual de consejos que deben de hacer las amantes modernas, ¿no? Todo lo que tienes que hacer para que no te cache el marido, ¿no? ¿Cómo qué, Josefina? Como no te quedes dormida en el hotel, porque por ejemplo, lleva el despertador, lleva dinero si te van a invitar te citan en un restaurante, porque qué tal que pides algo y no llega aquel, ¿no? Te quedas con la cuenta.
Cuidado con las mordidas en el cuello. Esas. Pero No, mira, muy no divertida. existía. Ya no la has reeditado, ¿verdad? No la he reeditado, pero una de las cosas más bellas que me han dicho es que si yo hubiera leído tu novela antes, no cometo la tontería de decirle a mi marido, porque me quitó todo, hasta mis hijos. Dice que tonta ¿Ves? con haber seguido sus consejos. Pues para que veas qué Sirve para algo alumna. la literatura. Bueno, ¿y Sirve cómo para se algo. gestó este proyecto de la antología de Ricardo Garibay? Rafael Pérez Gay, el editor, me solicitó una antología lo más completa Ya tenías de una, Ricardo ¿no? Garibay. Tenía en el 1999 que fallece Garibay el libro que regala la Cámara que se regala el día de del 12 de noviembre, el día del libro, fue dedicado a él. Y como él muere en mayo, de manera inmediata hago la antología. Justamente me baso en una antología que él hizo. Ajá. Y entonces entresaco de ahí, porque era urgente entregarlo. Y hago esto porque quiere que de la obra reunida, que son 10 volúmenes, dice, bueno, mira, muy poca gente la va a tener en su casa, y más poquitos que lean los 10 tomos. Entonces necesitamos una antología muy castigada, de, digamos, entre 600 y 700 páginas. Y yo le dije, está bien. En ningún momento dudé que yo podía extraer esa cantidad de páginas, porque he leído la obra de Garibay desde que Gustavo Sáenz la dejó en la facultad en su clase de literatura y sociedad, Ajá. que leí El gobierno del cuerpo en 1977. Desde entonces me fascinó Garibay y me dediqué a buscar su obra desde entonces. Y necesariamente lo tuviste que releer. mucho. ¿Y Pero cómo? antes de hacer la antología lo he releído, pude tratarlo, ¿no? Me llamaba con relativa frecuencia desde Cuernavaca. Tuvimos un trato de amistad en sus últimos años, y también lo he dicho en otras ocasiones, por haber leído El gobierno del cuerpo y estar en la clase de Sáenz, yo le pido trabajo a Sáenz, y yo digo que ese libro me hizo entrar a mi futuro, ¿no? Porque mi compañía con Sáenz y trabajar con él y empezar a escribir, pues me hizo tener todo, ¿no? Aparte, haber entrado pero esto no hubiera sucedido si no entro a la universidad. Claro. ¿No? Entonces, ser egresada y haber pasado por la universidad me ha ayudado de manera fundamental a ser quien soy, ¿no? Y leer a Garibay antes de esto, pues lo repito, he leído infinitas veces Fiera Infancia, Cómo se gana la vida, porque es magistral esa escritura, pero también cómo aprendo de él. Nunca él fue mi maestro, ¿no? Él leyó mi primera novela, que no es la que mencionamos, y no me habló 2 meses. Y luego yo le hablé y le dije, está pésima la novela. Dice, ay, qué bueno que usted lo dice. Y le dije, bueno, sí, no me voy a ofender ni nada. Dice, sí, olvídela, póngase a escribir otra cosa. Bueno, era alguien que decía las cosas así, no tenía pelos en la lengua, ¿verdad? Como Bueno, hay cosas que eran muy conocidas de Garibay, por ejemplo, a propósito de nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen posible este programa y que son realmente amigos. Garibay, yo una vez en su programa de el programa que tenía el Canal 22, ¿no? Tenía un programa en el Canal 22. Bueno, en Caleidoscopio, No, en Canal era 13, sobre... o Canal 11. Era el Canal 11.
y se puso a regañar a la gente al aire. Al aire, era una cosa... Porque lo habían interrumpido mientras Sí. recordaba algún poema o algo así. Pero bueno, también era un hombre muy histriónico y caía bien, ¿no? Caía mal alguna gente. Y justamente porque lo veían en la televisión, y es que él decía, ay no, a mí pónganme un micrófono y yo empiezo de histriónico, ¿no? En privado, en realidad, era una persona que hacía reír mucho, pero era una risa constante por el sentido del humor, la agilidad mental que él tenía, la gana de compartir los libros que estaba leyendo, y bueno, también yo le dedico mi libro de Virgen de Medianoche, una novela testimonial de una prostituta que conocí en la cárcel, y se la dedico a él como diciéndole mi homenaje, porque de usted aprendimos la libertad que se debe tener a la hora de escribir, ¿no? Entonces, y a él le gustó mucho y la anduvo promoviendo en todos sus programas. Entonces, siento que también esto había, nunca nos tuteamos, chismeábamos todo el tiempo. Y bueno, pues cuando él fallece, sí ha sido para mí una de las grandes tristezas de mi vida, de llorarlo más que a mi papá, un luto enorme, que yo me acompañé de leerlo por 2 meses. Y lo leía para todas partes, porque por momentos sí lo volví a recuperar y volví a reír con él, y por otras pues volví a llorar. Su literatura sí me ha hecho llorar, como me conmueve la belleza. Oye, Josefina, pero bueno, tú que lo has leído tanto, ¿dónde está colocado Ricardo Garibay dentro de la literatura contemporánea, de los escritores contemporáneos? ¿En dónde se coloca él? Porque es uno de los grandes escritores, sin duda, ¿no? Es un escritor que seguirá con el tiempo más vigente y más vigoroso. Y si a mí me conquistó cuando yo tenía 20 años de edad y continúa pues hasta la fecha, eso es una lectura recomendable para jóvenes. Que he dejado algún tomo, por ejemplo, el de crónicas, el de cuentos, en mis cursos de periodismo en la facultad, y los muchachos aprenden solo de leerlo, ¿no? Entonces, él no daba clases, en los últimos años dio talleres exclusivamente a mujeres, pero no era profesor, ¿no? Insisto, tampoco a mí me daba la clase. Se aprende leyéndolo. Él mismo fue su peor enemigo, no era el encantador que fue Paz o Fuentes y que se sabía mover en esos ambientes, sí, ¿no? Sino no lo hizo, y por supuesto que no existirá cuando cumpla 100 años, él nació en el 23, no va a existir nada o muy poquito en su centenario. Es decir, bueno, por ejemplo, decía Stendhal, para que un escritor ocupe su lugar tendrían que pasar 80 años, ¿no? Entonces, con Garibay llevamos 15. Bueno, y todos los que estamos aquí no vamos a presenciarlo. No lo vamos a presenciar. Pero sí va a sobrevivir, por supuesto, porque está muy vivo, y tan es así que de este paginario, como él diría, quedaron muchas páginas fuera. Bueno, ahorita hablamos de las páginas que quedaron fuera. Vamos a hacer una pausa, Josefina. Ahorita regresamos aquí en Revista de la Universidad de México para seguir hablando de Ricardo Garibay. No te vayas. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México.
Bueno, pues continuamos aquí en Revista de la Universidad de México, conversando con Josefina Estrada sobre un libro que acaba de publicar Cal y Arena, Ricardo Garibay, Antología. Mencionábamos que efectivamente es un gran escritor que, por desgracia, no tuvo el reconocimiento en vida que se merecía. Pero yo tengo también un gran recuerdo, un enorme respeto por su obra, que es muy variable, le decía yo a Josefina. Él trataba de no repetirse, pero tengo un libro que verdaderamente sí es mi predilecto, se llama Beber un cáliz, que seguramente es de sus mejores cosas. Es una elegía a la muerte de su padre, muy cercano a la poesía, por ejemplo, del Mayor Sabines, de Jaime Sabines, sobre el Mayor Sabines. Sí. Y es un libro que, vamos a decirlo así, el que más claramente se ve la postura religiosa de Garibay, que sobre todo en esa época estaba muy cerca de un cristianismo, por llamarlo así, sobre todo porque el libro es de una belleza enorme. Entonces vamos a seguir platicando con Josefina Estrada, pero yo sí me atrevería, después de haber hecho esta maravillosa antología exhaustiva y que nos contaba cómo lo leía, con fruición, a veces tristeza, a veces melancolía, a veces reía, a veces lloraba, qué es lo que un escritor quiere finalmente, estar detrás de su obra. ¿Cuál sería tu novela predilecta de Garibay? O tus novelas. Bueno, me gusta Triste Domingo, me gusta La casa arde de noche, ahorita se me Par de está- Reyes. Par de Reyes, por supuesto. Bellísima Bahía también es un buen libro. Bellísima Bahía, no tanto. No tanto. No, además hace una mezcolanza impresionante. Garibay se asumía muchas veces, se metía en su narrativa, en todo se metía, Siempre está él. ¿no? Por ejemplo, Bellísima Bahía pretende ser una novela, pero de pronto mete en la anotación que diría el escritor, ¿no? Yo Sí. estoy aquí tratando de escribir una novela y y lo hace. Pero eso puede funcionar bien, a mí me gusta eso. Puede funcionar, claro, porque él es un personaje y entonces ahí está, pero en las novelas que menciono es donde no está, Sí. ¿no? Porque está en las crónicas, está en los relatos autobiográficos, en la semblanza, en sus testimonios, ¿no? Y está muy bien, generalmente. A él, en muchos libros que sentimos que están sobrados, bueno, pues le faltó un editor, sí le faltó a él una autoexigencia, y por eso era necesario una antología así, donde te dicen, no es que todo lo que dejé afuera está malo, o regular o pésimo, no. Es otros textos, por ejemplo, de cuando habla de las jóvenes o de las mujeres o tal, bueno, aquí hay unos textos, hay otros que también son muy buenos, porque la psicología de la mujer la llegó a captar muy Sí. bien, y de las mujeres enamoradas, apasionadas. Ahora, toda su novelística es del triángulo amoroso, de la que se dice era un experto, ¿no? Bueno, sobre todo sus últimas, ¿no? Sus últimas novelas ya son sobre personajes reales. Algunos eran reales, se casó muy joven y la misma mujer la tuvo, la mayoría de las veces ella se enteraba, porque además, como decía, no sabía fingir, lo cachaban, y él nunca quiso separarse de su esposa, lo intentaba, pero pues regresaba y bueno, pero es que también como a los 30 y tantos años
33 o algo así, ya tenía 6 hijos. Ah, caray. Entonces, con eso no te queda más que trabajar, Claro. ¿verdad? Sí. Y por eso se mete 10 años en la industria cinematográfica a crear guiones, y por eso hacia los 40 años publica Beber un cáliz, y es cuando entra, porque él era compañero del taller en el Centro Mexicano de Escritores de Rulfo, de Arreola, ¿no?, de Luisa Josefina Hernández, y todos, pues todos talentosos, ¿verdad? Sí. Y él, por alejarse 10 años, más de 10 años, pues pero uno lee esa novela y dices, pues si uno tarda 40 años en publicar así su primera novela, pues tardemos, ¿no?, en entrar. ¿Cuál, Beber un cáliz? Sí, ya tenía 40. Ajá. Y a partir de ahí ya empieza a publicar regularmente, y de eso se trata el prólogo, Ajá. que voy anotando por sexenio que iba publicando, ¿verdad? Y es cuando ya consigue ingresos regulares, cuando su producción aumenta, y bueno, al no ser funcionario regular, porque otra vez joven sí llegó a ser funcionario, muy poquito, no tener ingresos fijos, ¿verdad? Esto lo hace, pues, ver de dónde, ¿no? E ir trabajando, y luego recopilar los textos del periódico y todo esto, pero siempre escribe periodismo literario. Todo lo que escribe es literatura, las etiquetas las tenemos que poner para en dónde metemos esto, Sí. y también en las obras reunidas se ve esta dificultad de encasillarlo, ¿verdad? Es un cuento, pero también puede ser una semblanza. Pero de alguna manera todo eso está entrelazado. ¿Y qué sería lo que tú consideras que distingue a su literatura? Una fuerza narrativa deslumbrante. Un estilo. Un estilo garibaldiano que solo le pertenece a él, y incluso algunos 10 años atrás yo dije, es necesario dejar de leer a Garibay, porque si no, al menos yo digo, ¿y ya qué escribo? ¿Qué se puede escribir? A mí me gusta escribir de manera contundente, crear atmósferas y todo esto, y él lo hace de manera tan magistral, que mejor ya ponte a escribir o ponte a leer otros autores, pero ya no a él. Entonces esa soberbia, Ajá. y que le hacía decir yo soy el rey, Sí. ¿no?, ante los demás, y humilde ante la página, y que uno decía que terrible es, y muy antipático, porque le preguntaban quién es Octavio Paz, díganos sobre Fuentes, y ¿quiénes son esos? ¿No? Fíjate que hay un reconocimiento que me gusta mucho. Cuando le dieron el Premio Nacional de Artes y Letras a Vicente Leñero, él abre su discurso a Vicente diciendo que ese premio se lo deberían de haber dado a Garibay. Ah, mira. Muy bonito, realmente. A mí me descubrió Garibay Leñero, precisamente. Bueno, y en Excelsior, cuando yo trabajaba allí en el Diagrama de la Cultura, él colaboraba, y aparte era editorialista, muy buen editorialista, muy buen guionista. No sé si recuerdan una película que se llama El Mil Usos. Ah, sí, cómo no. El guion es de Garibay. Sí. El Púas es maravilloso, cómo está escrito ese libro. Sí. Pero es que lo estás oyendo, que yo creo que su gran virtud era el oído. Exactamente. Tenía un oído privilegiado, es casi musical. Sí. Ya, bueno, a mí me parece, Nacho, no sé si consideras muy importante que la editorial Cali Arena haya realizado este proyecto porque sí hay que variarle, ¿no? Siempre estamos dando vueltas sobre los mismos escritores, que son los que los han hecho más famosos y todo, pero recordar a Garibay y valorarlo, yo creo que es importante. Este libro inaugura una colección que se llama Los imprescindibles del siglo XX.
Y eso es lo que pretende Rafael Pérez Gay. Hicieron los imprescindibles del siglo XIX, ¿verdad? Exacto. Sí, muy buena colección. Entonces ahora empieza y se encabeza y salió a fines del año pasado, y este año en mayo, el 3 de mayo, cumplirá 15 años de haber fallecido. Él ya no vio las obras reunidas, ni siquiera el primer tomo, y ese sí era uno de sus sueños. Y ahora entonces en 10 años tenemos eso, tenemos su antología, Pachuca es el estado que más lo ha homenajeado, hay una biblioteca con su nombre, pero faltan muchas cosas, falta que las instituciones, que los políticos nombren lugares, salas, clases magistrales en su honor, porque lo merece. Decimos, el tiempo lo dirá, el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar, y pues su lugar ya se lo ganó, él ya lo sabía, ¿no? Pero sus libros siempre eran, o los que eran de corto tiraje, se agotaban, y algunos, como el Púas, de, no sé, 10,000 ejemplares o más, también se agotaron muy rápido. Entonces, y éramos muy fieles, se vendían de a poquito, como antes acostumbraban vender los libros, sí, pero tenía sus lectores fieles. Siempre. Y mucha gente lo detenía cuando lo encontraba en los cafés. No este reconocimiento que es necesario, porque los alumnos de periodismo, de ciencias políticas, pueden terminar la carrera y ningún profesor menciona a Garibay, lo cual eso es escandaloso. Textos de él podrían incluirse en textos de primaria, por supuesto, porque hay varios cuentos de niños, y esa es la manera en que todo mexicano sabemos de nuestros escritores, claro, porque los encontramos desde los libros de texto, sí, por supuesto, y ya después nos encargamos, pero eso necesita estar su nombre más veces. Bueno, muy merecido. Bueno, pues vamos a recomendar esta antología, ¿no? Para que la gente, el público que nos está viendo, la consiga. Es la editorial Caliarena, y pues una antología, suponemos que muy estricta, ¿no? Por supuesto. De la obra de Ricardo Garibay. Josefina, pues muchas gracias por haber estado aquí en Revista de la Universidad. Nacho, y qué bueno que hablamos de un gran escritor, y que con nuestro granito de arena le estamos rescatando. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.